el Banco de Previsión Social existe una preocupación sobre la que, bueno, comienza a trabajarse, ahora se lo vamos a preguntar a la directora Elvira Domínguez, que es la cantidad de certificados médicos que se tramitan y en qué forma se da curso justamente a este tipo de justificación para tener la ausencia, para no ir a trabajar directamente. Decías recién, Elvira, fuera de cámaras, que han estado conversando y que comienza a verse como una luz en este tema puntual, ¿verdad? Exactamente. Hoy se trasladó al seno del directorio del Banco de Previsión Social toda esta temática que estuvo en la prensa desde el lunes. Y para mi satisfacción, después de tantos años de estar denunciando lo que ocurre con los certificados médicos, encontré eco. Y tanto eco que, bueno, ya se está trabajando, ya se dispuso la incorporación de un software que maneje más información a los efectos de hacer cruzamientos y poder auditar. Este es un tema que no lo vamos a poder resolver solos. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Si tuviera que explicar a la gente, bueno, ¿qué dimensión tiene el problema? Desde nuestro punto de vista es muy importante. Nosotros entendemos que cerca de un 40% de las certificaciones que se realizan hoy en día no deberían figurar como certificaciones médicas, sino que algunas personas tendrían que estar trabajando, un porcentaje importante, lo que supone certificación por complacencia o porque se fingen síntomas y el médico no los detecta. Otro porcentaje tendría que estar seguramente ya con una jubilación por incapacidad, pero el tema resuelto, o sea, tenemos que ser más eficientes y más eficaces con las juntas médicas, hacerlas más rápido. ¿Cómo saben ustedes que ese porcentaje, cómo saben que es un 40%? Y no es, el directorio no lo comparte, ese es un número que elaboramos en la representación empresarial y que nosotros lo venimos manejando hace tiempo. ¿Cómo llegamos a ese número? Tomamos la cantidad de cotizantes, desde el año 98 tenemos series estadísticas. En el año 98, la cantidad de cotizantes que cobraban a través del Banco de Previsión Social, es decir, aquellas certificaciones de más de 3 días. Las de menos de 3 días no tenemos información porque antes no se ingresaban al BPS. Sobre los cotizantes con derecho a ser certificados por el Banco de Previsión Social, es decir, sacamos los empleados públicos porque el empleado público no se certifica a través del banco, sino que sale el dinero del presupuesto del organismo. Eso nos dio durante más de una década un coeficiente que fluctuaba entre 1,6 y 1,2. El punto más bajo lo tuvo durante la crisis, porque cuando hay crisis la gente cuida más su trabajo. No falta... No se justifica fácilmente porque tiene miedo a perder el trabajo. Eso se mantuvo hasta el año 2010 y prácticamente hasta el momento coincide con el cambio que se hizo en la forma de certificar la enfermedad. ¿Cómo se certifica hoy básicamente, digamos, a nivel general? ¿Cómo es el proceso? Capaz que mejor que cuente antes cómo era antes, que así entienden la diferencia. Antes la gente tenía que ir al médico y el médico le certificaba y tenía que pasar por el Banco de Previsión Social para una segunda consulta, además de pagar un timbre profesional para obtener el certificado. Hoy es mejor. La gente va a su efector de salud y cuando digo efector de salud estoy incluyendo la mutualista, el seguro o ACE. Va el efector de salud, se certifica con el médico tratante, pasa por una ventanilla el certificado y ya queda cargado en el sistema y nosotros pagamos sin hacer ningún tipo de control. La mutualista es la que hace el trámite. Ahora la gente se ha acostumbrado a eso, presentar el papel del médico dentro de la propia mutualista. Exacto, y allí ya eso por vía informática va a las bases del Banco de Previsión Social y se dispara el pago de la prestación. Lo único que tiene que hacer el trabajador es llamar por teléfono al banco para decir dónde quiere cobrar, en el hábitat más cercano. El BPS no controla nada. El planteo que hacen ustedes de alguna forma es una señal también de advertencia sobre profesionales que no están cumpliendo bien su trabajo. Los médicos que certifican. Sí, en ocasiones es porque, bueno, lo que detectó el diario El País en una escucha, haciendo la simulación de que quería un certificado y lo obtuvo sin haber ninguna enfermedad de por medio, ese es un caso. Y después tenemos los médicos, y esto en más de una ocasión nos lo han manifestado,
que no pueden determinar si la enfermedad es real o no, porque no existe un dolorímetro, por decirlo de alguna manera. Cuando alguien dice tengo un dolor, no puedo mover el brazo, tengo un tendinitis, como hoy en día a través de internet, felizmente uno puede saber todos los síntomas de una enfermedad, también cuando van al médico los manifiestan y el médico no puede saber si es verdad o no, y se ven y se encuentran entre la espada y la pared. ¿Eso le han dicho los médicos a ustedes por qué pasa muchas veces eso? Sí, sí, y creemos que pasa, estamos convencidos que eso también ocurre. Y después está la ligereza de a veces preguntar, ¿viene a certificarse cuántos días quiere? Porque eso lo he vivido en mi familia en carne propia, ¿no? Yo felizmente que no tengo que ir al médico, pero quiere que le certifique cuántos días. Bueno, eso también pasa, pero es una minoría, esto no lo podemos generalizar, no es, felizmente, yo creo que el 99% de los trabajadores no tienen este tipo de conducta. Lo malo es que este tipo de conducta que tienen algunos trabajadores afecta a los buenos, porque ese buen trabajador sabe si el compañero está enfermo o no, generalmente, y lo primero es que tiene que hacer el trabajo del otro. En empresas vinculadas a servicios, al ramo de la alimentación, la tarea tiene que salir. Entonces hay algún trabajador que se ve recargado porque otros se certifican en falso, además de los costos que esto significa para las empresas cuando las certificaciones son prolongadas por esa, digamos, aceptación casi tácita por parte de los empresarios de pagar la licencia y el salario vacacional, siendo que no hay una norma que nos obligue. Pero cuando la certificación es larga, bueno, a través de convenios de la OIT lo hemos incorporado y lo aceptamos, pero una cosa era cuando la certificación es poca o cuando realmente el trabajador está enfermo, y otra cuando se están burlando a través de certificaciones que se prolongan por años. Tiene que haber un acuerdo en el propio directorio del BPS para cambiar esto, ¿verdad? Ustedes llevan la posición de los empresarios. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cómo ven esta situación y qué posibilidades hay de que cambie el sistema de certificación? Bueno, dentro de lo que es el directorio del BPS, hasta ahora la posición era como que esto no era un problema. Digamos, lo que argumentan es que ese crecimiento exponencial que tuvo entre el 2010 y el 2011 la certificación médica, y que después se quedó en esos niveles altos, obedece fundamentalmente a que ahora aumentó el tope del subsidio de enfermedad, y entonces como pagamos más, la gente recurre a certificarse. ¿Cuánto paga el BPS por...? El año pasado tuvimos una erogación total de 149 millones de dólares por concepto de certificación médica. Nosotros estimamos que, teniendo en cuenta que aumentaron los topes y que una pequeña incidencia hay del aumento de los topes, pero podríamos llegar a ahorrarnos unos 50 millones por año simplemente con administrar, gestionar y controlar mejor este sistema. ¿Por dónde podría pasar un control? Bueno, hay que ir a un rediseño total, que no está solo en nuestra órbita, sino que interviene JUNASA, porque la certificación nacional tiene que ver con la JUNASA, pero pasaría desde nuestro punto de vista por crear una figura que es la del médico certificador, una especialidad que compatibilice algo de salud ocupacional, pero también una racionalidad económica y un conocimiento de los puestos de trabajo. O sea, un médico en su consultorio, sin tener acceso a datos que son de la historia, digamos, de la historia laboral, no, más que nada del Ministerio de Trabajo, de cuál es el puesto de ese trabajador, no podría hacer una certificación correcta, porque yo puedo tener una hernia y estar trabajando en una oficina sentada todo el día, y en ese caso no tengo por qué no ir a trabajar, porque el trabajo no me va a afectar mi salud. Sin embargo, si tengo una hernia y trabajo en una barraca y tengo que estar cargando peso, sí el médico tiene que tomar la decisión de decir certificado, que se quede en su casa o con permiso para salir, pero no puede seguir realizando la tarea que realizaba. Cuando se dice, y en el directorio, la concepción es de que no es necesario ese médico certificador. Todavía hoy me lo dijeron, no creen que esa sea la figura que tenemos que incorporar. Cuando se nos dice, alcanza con que el médico haga la certificación, creo que vamos a seguir teniendo dificultades, porque el médico no tiene ni la formación
ni tiene la información a mano para tomar la decisión. Va a tener que creer en lo que le diga la persona y podría estar sentada en una silla todo el día y decirle que está cargando bolsas de 25 kilos. De cualquier manera es un proceso que no va a ser sencillo y seguramente tampoco sea un proceso de mediano plazo, sino que puede llevar un tiempo importante. Sí, lamentablemente se podrían hacer algunas correcciones para tener un resultado inmediato, con algunas auditorías y con algunos controles y, bueno, generando la percepción de riesgo, pero no irían por ese lado, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos hoy, las políticas que vamos a llevar adelante. Se va a trabajar más en planificar y rediseñar el sistema y eso va a llevar un tiempo, lamentablemente. ¿Cuál es el caso que tú le podrías contar a la gente que más te impactó en este trabajo de excusas que se ponen o de casos que se han dado de licencias que no...? Bueno, estamos incluso pensando en hacer un libro porque tenemos cientos de casos, pero uno que recuerdo porque fue de esta semana y que lo tenemos y que va a terminar en una denuncia, es el caso de una persona que se presenta a su trabajo con un certificado falsificado, con letra de niño, o sea, la empresa enseguida se dio cuenta que no correspondía. El certificado era por un periodo prolongado, no de los de 3 días que de pronto no afecta al BPS, sino por un periodo mayor. La empresa se da cuenta, denuncia la policía ese certificado falso y la persona se va a su mutualista y pide un certificado al médico y el médico en una fecha posterior hace lo que llamamos una retrocertificación. Dice que la persona estuvo enferma 15 días el mes pasado. Ahí es claro que con eso se va a la justicia y van a tener problemas. Van a tener problemas el trabajador y también el médico por haber hecho ese documento. Pero tenemos muchísimos. Una señora también desesperada, ayer me manda una mail que realmente da para llorar, de Piriápolis, una ama de casa, que tiene empleada todo el año. Resulta que la empleada en determinado mes del año pide certificación médica y trabaja en otro lado. La señora tiene todas las pruebas, presentó una carta en el mes de marzo, febrero, en el Banco de Previsión Social y estamos en junio y todavía no le contestamos ni le dimos satisfacción sobre esa situación donde la señora presenta pruebas fehacientes de que está trabajando en tanto y cuanto tiene un certificado y está cobrando por el Banco de Previsión Social. Pero podemos hacer un libro. Bien, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, hay que ver cómo evoluciona esto y cómo reacciona el propio Banco de Previsión Social ante este tipo de planteos. Bueno, esperamos tener éxito en esta ocasión, tenemos fe. Muy bien, nos vamos a la pausa, después cambiamos totalmente de tema, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, de la Copa América que se viene. Uruguay debuta el próximo sábado, va a estar la columna de Sebastián Giovanni. Ya regresamos.